Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos. Bueno, Eduardo, ya es un momento de comentar el texto tremendo de Hechos 7 que hemos escuchado hoy de nuevo. Este texto no solamente manifiesta, como tú decías antes, la valentía de Esteban, que ante una serie de personas entendidos, entre comillas, en las cosas de Dios, que se abalanzaron contra él hasta matarle a pedradas, cegados y cerrados, endurecidos, para ni siquiera poder escucharlo. Y él lo único que explicó es el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad, del que nos beneficiamos todos los que creemos en Él, el Señor Jesucristo. Amén. Sí, la palabra... Ponte el micro más cerca. Se escucha bien, ¿no? Sí, pero que a la mínima te... Me muevo para un costado o para otro lado. Muy bien. Bueno, vamos a compartir la palabra en esta mañana. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Hechos 7, dice la sagrada palabra, dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y en el versículo 6 dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos después de esto. Mas yo juzgué, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos después de esto, saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo: el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. A Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto. Este José del que está hablando aquí la palabra del Señor, ese que fue vendido por sus hermanos, es el que después fue el elegido por el gobernador. Entonces fue el que estuvo a cargo de todas las cosas de Faraón, Entonces eso quería explicar. Y dice: y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob, era el padre de José, que había
trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda vez José dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Recién ahí Faraón estuvo sabiendo de quién era, cómo era toda la familia. Que José, movido a misericordia, por supuesto, porque quería ver a su padre y a sus hermanos, que ya los había visto a todos hasta ese momento, los mandó a llamar a su padre al lugar donde estaba. Por eso dice en el versículo 14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él también y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, y hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, dice la palabra del Señor, que nos maltrató a los padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. A ver si se acuerdan que la madre de Moisés en ese momento sabía el peligro que corría su hijo, entonces fue que agarró, hizo como una pequeña cuba que donde la calafateó, decía, con brea y todo, y hizo con tapa, y lo puso en esa canasta, era una canasta, y lo puso en el mar y lo dejó que se fuese. Entonces ahí fue donde la hija de Faraón lo recogió y le puso Moisés, el significado de Moisés, de las aguas de traje. Dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Claro, en él ya estaba el escrito y en el propósito de él lo que él tenía que hacer, que después iba a sacar a su pueblo. Pero bueno, él tenía intención, ya quería saber de su descendencia y de todo lo que pasaba, entonces era necesario que ese tiempo él fuera instruido en las cosas del pueblo de Faraón para conocer las costumbres y todas las cosas como ellos las hacían. Y dice, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ya desde ese momento él quería la justicia. Entonces, ¿qué hacía él? Él quiso, no estaba a favor del mal, siempre estuvo a favor del bien, por eso es que lo reprendió a la otra persona. Bueno, sí, se extralimitó un poco y bueno, y lo mató. Pero él pensaba que su hermano, decía en el versículo 25, comprendía que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y en el versículo 26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Claro, porque lo había visto. Entonces ahí fue cuando entró el temor en él y dijo, bueno, acá se termina todo, y huyó. Se fue a otro lado y dice, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto. Por 40 años estuvieron, es lo que estábamos hablando antes, por 40 años estuvo el pueblo, ese pueblo rebelde, el pueblo escogido del Señor, pero bueno, era rebelde, o sea, Dios se tenía que glorificar de alguna manera sobre la vida de esas personas que era rebelde, porque a pesar de que dice en su palabra que caminaron 40 años por el desierto, su calzado no se envejeció, no se rompió, sus vestiduras no se habían desgastado, él de noche los alumbraba y de día le hacía sombra como para que el sol no los calcinara, no los comiera. Estuvo al tanto de todo. Cuando no tenían agua le dio agua, cuando no tenían carne pidieron carne, se les dio carne, les dio maná que caía del suelo. Mirá cuántas cosas hizo Dios por ese pueblo rebelde. Y dice la palabra: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, en el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Claro, Moisés sube al monte a orar por todos, a pedir dirección a Dios. Por pedido de Dios, él sube al monte, y ahí es donde Dios les da las tan conocidas ya 2 tablas de piedra, que después él destruyó por mucha bronca que le había dado, porque cuando desciende del monte ve que el pueblo estaba adorando a Botrobaal, que habían hecho un becerro de oro, y estaban adorando algo que lo habían creado propiamente ellos, en vez de adorar a Dios, que era el que hasta ese momento los había conducido, que los había alimentado, que le había sido de sombra, que le había dado luz. Les estaba dando todo, pero eran tan desagradecidos que no se daban cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Por eso uno debe ser siempre agradecido, porque en esta vida hemos tenido de todo. Entonces, si tenemos de todo, lo tenemos porque Dios lo hizo. Dice que hicieron un becerro y ofrecían sacrificios al ídolo y a las obras de sus manos, y se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Por eso es que también todo ese pueblo que estuvo durante 40 años dando vueltas en el desierto, no fue el que pasó a la tierra prometida, sino que pasó su descendencia, porque en realidad tenían que pagar todo. Durante muchísimo tiempo adoraron a dioses ajenos, vaya a saber quién eran todos ellos. Se despistaron. Sí, se despistaron. Ahí está, me gusta esa palabra tuya, se despistaron. A veces pones la frase justa a manera de aquí y te da gracia. A mí, por ejemplo, me causa gracia de esa forma que tú aplicas ese término a la palabra cuando uno la está compartiendo. Entonces
Me gusta mucho cuando usas esos términos, porque está dentro de lo real, porque uno en sí, la palabra del Señor se comparte de manera cual es expresiva. Nosotros hablamos, pero tenemos que hablar como hablamos en casa. Sí, leemos la Biblia, pero tenemos que tratar de llevar la Biblia a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos despistemos. Dicho en otras palabras, no leerla religiosamente, Claro. como si fuera un rito, un Claro. ritual, sino leerla para ponerla en práctica, para Claro. aprender y ponerla en práctica. Es que la Biblia tiene que redarguir en nuestra vida. La palabra es para redarguir. Si no, ¿para qué? ¿Es para leerla de arriba abajo como lees una novela y después Bueno, pasó? redarguir, que es una palabra poco Enseñar. empleada, Claro. pero significa para cuestionarnos, Claro. para despertarnos y hacernos plantearnos las cosas como Dios las plantea y la solución que Él da. Por eso pues está muy bien lo que estás compartiendo, que este pueblo de Israel, que vieron la gloria de Dios en cómo los libró del faraón, y luego en el desierto, su fidelidad, su paciencia, porque para un camino que se recorre en 2 semanas aproximadamente, tardaron 40 años. O sea que, amigo, amiga, no te preocupes si eres lento, porque hay algunos que realmente son, por su cabezonería y su rebeldía, pues no pudieron disfrutar de lo que Dios ya les había entregado por no creer en Él y obedecer su palabra. Así que no te hagas problemas si eres lento, porque no vas a ser más lento que el pueblo de Israel, que estuvo 40 años dando vuelta. Y bueno, y encima peleándose, y al final no entró ninguno, entró la siguiente generación. Gracias a Dios que su misericordia no se refiere solo a nuestra vida tan cortita, que pasa muy rápido. Amigo, amiga, no te creas que esto que a ti no te puede pasar, ¿eh? Sino que realmente cuando menos lo esperamos, por cualquier situación tan variada que ofrece este mundo perdido en el que vivimos, podemos morir, ¿eh? Y entonces, pero precisamente Dios es un Dios que sus promesas son por 3 generaciones. Amén. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que no te preocupes porque no ocurre todo inmediatamente, porque primero Dios es eterno y no está sujeto ni al espacio ni al tiempo como nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, yo tengo muchos amigos que me dicen, no, yo creo en Dios a mi manera, no les funciona nada. Claro. Y bueno, no reciben bendición de claro, Dios, porque si no creen en nada. Claro. Si te dicen que creo a mi manera, Claro. sí, a mi manera también estaba la canción, a mi manera, pero no hacían nada. Yo, bueno, eso no, me parece que no te lo he contado, Eduardo, pero la primera canción que yo compuse en mi vida se titulaba A mi manera. Ojo, mira qué Fíjate cómo cosa era yo. justa. Bueno, gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y me abrió los ojos, porque es un problema, no es un problema de ser más listo o más tonto, o tener más intelectual o menos, no, es un problema de estar ciego o ver. El que está ciego, pues no se entera de nada. Intuitivamente escucha y se guía como puede. Pero el que ve, el que tiene luz, sabe por dónde pisa. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Que por la misericordia de Dios, porque hemos creído en Jesucristo y realmente nos hemos acercado a Dios, y poniendo en práctica su palabra, ahora estamos disfrutando de lo que Dios nos regala cada día. Por eso que animamos a la amada audiencia que aquel que no conozca nada de Dios se acerque a una iglesia para que le brinden la oportunidad, primero, de ser salvo, segundo, de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Cuando tú te acercas, recibes lo que Dios tiene, porque Dios es grande, Dios es misericordioso. Como yo se los dije una vez al principio del programa, hace mucho tiempo, le dije, hay 3.565 promesas de Dios en la Biblia para tu vida. Yo las quiero todas, entonces yo busco de Dios
porque quiero recibir todas esas dádivas hermosas. Busco de Dios porque me quiero llenar de su sabiduría. Entonces en algún momento vas a leer todas las cosas que sucedieron en la Biblia, que si por ahí no tenés revelación porque todavía no estás firme en el Señor y pensás, bueno, pedir igual a Dios, Señor, que te dé sabiduría, discernimiento y entendimiento para poder entender la palabra, que con el tiempo va a ir cambiando, porque tú no vas a esperar que tu cambio se produzca de un día para otro, o que en un mes se produzca tu cambio, ¿no? Porque, a ver, si yo soy una persona que durante 50 años fui medio así, no voy a esperar que en un día o en un mes me cambie el Señor lo que fui en 50 años torcido. Lleva su tiempito. No porque Él no pueda hacerlo, sí. sino porque Él siempre respeta nuestro proceso. Claro, que tenemos es decir, que madurar. No nos fuerza, claro, sino que realmente quiere que comprendamos cada paso que demos. Exacto. Perdón un momento, Eduardo, pero cuando dices que a nuestros amigos que se acercan a una iglesia, es bueno aclarar que no te refieres a un edificio, porque la iglesia no tiene nada que ver con un edificio, ni catedrales, ni locales, nada, sino que la iglesia somos nosotros. Exacto, la que iglesia te acerques a la iglesia, hay un grupo de personas que se reúnen para compartir la fe en Jesucristo. Exacto, ese lugar de reunión, ese tabernáculo santo donde están los santos que oran por ti, porque tú, aunque tú te parezca mentira, tú no sabes nada de Dios, pero para Dios tú eres un santo. Y por eso no voy a andar por la calle diciendo, tú eres San Luis y yo soy San Eduardo. No, pero para Dios, lo dice la palabra, somos sus santos. Entonces acércate a ese lugar, como dice el pastor Luis, ese es el lugar de reunión donde se reúnen sus santos, y bueno, sé uno más de ellos, súmate a los santos del Señor, a los hijos del Señor, sé parte del Señor, porque Dios te está esperando. Nosotros somos nuestra propia iglesia, ¿vale? Entonces si yo le abro mi corazón, Dios va a entrar en mi vida, pero tiene que empezar la decisión por mí, no porque alguien me obligue o porque, mire, sí, pastor, ore por mí. Voy por acá, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Sí, yo oro por uno, por otro, pero ¿cuándo vas a venir a la iglesia? A darle gracias a Dios, a entregar tu vida a Cristo, a hacer la oración de fe, y después eres libre en Cristo para tomar tus propias decisiones. Pero tú también tienes que poner un poquito de ti. Porque no. Bueno, más que un poquito, sinceramente, hay que ponerlo todo. Sí. Pero que si le digo todo no se van a animar, porque van a decir tengo que poner toda la carne del asador. Si ponen un poquito tampoco les va a funcionar, porque eso es lo que hacen los religiosos. Claro. Que hacen cositas para contentar a Dios. Y Dios no quiere que hagamos cositas para contentarlo, sino que hagamos su perfecta voluntad. Jesucristo lo dijo: no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, vendrán muchos diciendo: pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros y sanidades y prodigios y no sé, y el Señor les responderá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, por nuestros hechos no podemos agradar a Dios, pero cuando nos creemos en Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, derramando la última gota de su sangre en nuestro lugar por nuestros pecados, creemos en Él y recibimos el perdón y el nuevo nacimiento a esa vida eterna. Amén. Y bueno, tocando en la última parte, porque ya habíamos resumido del 55 hasta el final, cuando transcurría en la palabra lo que nos contaba de Esteban. Dice en el versículo 42, dice: ¿acaso ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Es verdad. O sea, tú fíjate que ellos nunca hicieron un sacrificio, una ofrenda al Señor, nunca, nada. Entonces, pero sí
Dice en el 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarla, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios no quiere que estés ahora adorando a cualquier imagen, porque las imágenes fueron creadas a imagen de semejanza del hombre. Son ídolos, son baales, eso no son cosas reales. El único real y verdadero, justo y verdadero, es Jesucristo, que es el que dio la vida por ti. No hay otra cosa. No hay el santito de acá ni de allá y la medallita de esto o del otro. Pero bueno, sos libre en Cristo para creer lo que tú quieras. Pero dice en el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que lo había visto. O sea, seguían haciendo las cosas mal y adorando a quienes ellos querían. Y en el versículo 45 dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón fue el que edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos, escuche bien hermano, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tú fíjate que en el versículo 53 te dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. De verdad, ¿cuántas cosas no hicieron? Tú tienes que tomar en cuenta que ya tienes la experiencia de lo que ha sucedido en aquel entonces, la enseñanza que Dios te está dejando aquí para que no vuelvas a repetir esa misma fase de ser desobediente al Señor, de creer en Baales, de creer en imágenes falsas, porque eso no te va a llevar a nada. Uno tiene comunicación directa con el Señor. Yo siempre les digo, uno tiene comunicación directa con Dios. Tú órale a Dios y dile, Señor, yo estoy necesitado de esto. Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, ayúdame, levántame, reconfórtame. Yo a toda la gente le digo, mis hermanos de la iglesia, le digo, a mí no me creas. La verdad es que a mí no me tienen por qué creer. Tú tienes que creerle a Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces a mí no confías en mí, confía en Dios y vení a escuchar la palabra. Que si yo me salgo de algo de lo que fuera afuera de lo que es la Biblia, te entiendo, pero mientras tanto declare la palabra como el Señor quiere, con amor, con sabiduría. Dios se va a gozar de mí y el Espíritu Santo va a estar en el lugar. Tú los has podido comprobar en estos días, la unción del Espíritu que había en la iglesia, gracias al Señor, cuando estuvo Byron Walter. Así que ¿qué más podemos decir? Y darle gracias a Dios por las maravillas y por lo bien que hemos salido todos. Una tremenda enseñanza que nos ha dejado ese precioso siervo del Señor, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Bueno, Eduardo, parte del programa ya se termina y yo creo que ha quedado bien claro, ¿sí?, que realmente necesitamos tener una relación personal con Dios, con Dios, mucha comunión profunda.
porque entonces a partir de ahí funciona todo. Sí, en realidad si ocurre. tenemos comunión con Dios Claro. y le declaramos nuestras cosas, Él nos escucha porque eso es lo que Él Y quiere. Él quiere que le conozcamos, porque es importante resaltar esto, que la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios. No es que vas a ir al cielo y te van a salir alitas y tocará la lira, ¿qué va? Eso son imágenes religiosas. La vida eterna es conocer a Dios, y es algo tan precioso, tan hermoso, que no es nada que o sea, supera toda nuestra imaginación. Exacto. Y es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a terminar esta sección del programa con una canción de Ricardo Ponce, que ya viene para acá. Muy bien, viene ya para lo acá. tenemos cerquita, dentro de muy Sí. poquito lo vamos a tener con nosotros, gracias a Dios, nos vamos a usar con él. Bueno, pues la canción se titula Dar en el Blanco. Muy bien. Y tiene bastantes años, pero es un rock que nos habla lo importante que es acertar Molt bé, chiquet. y dar en el blanco. Mi deseo es servirte más, Señor. Muéstrame qué harás en este nuevo tiempo. Solo quiero hacer tu voluntad. Llámame de mañana, quiero hablar contigo. Dame la rema a seguir para vencer este sistema y establecer tu reino en las vidas que me concedas. Vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, el enemigo caerá. Vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco. Vamos a dar en el blanco, el enemigo caerá. Mi deseo es servirte más, Señor. Muéstrame qué harás en este nuevo tiempo. Solo quiero hacer tu voluntad. Llámame de mañana, quiero hablar contigo. Dame la rema a seguir para vencer este sistema y establecer tu reino en las vidas que me concedas. Vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, el enemigo caerá.